quiero compartir la segunda parte del sermón que empecé a predicar el domingo anterior. El verdadero sentido de la Navidad. Porque hemos estado hablando que a pesar de que esta fiesta es tan publicitada, y podríamos decir que en gran parte del mundo la gente celebra la Navidad, sin embargo, se la va a perder. ¿Por qué se puede alguien perder la Navidad? Porque la celebran sin entender cuál es el sentido, cuál es el significado. Y el sentido de la Navidad no está en el consumismo, no está en el derroche, no está en las fiestas, no está en apartarse de Dios. Esa no es la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es Cristo. Y ya les he dicho que personalmente creo que como cristianos debemos celebrar la Navidad. El punto es que tenemos que hacerlo de una manera correcta, de una manera adecuada. Que si hay comida o no hay comida, no importa. Que si estamos estrenando o no ropa, eso no importa. Pudiera que lo haya o que no lo haya, pero la esencia de la Navidad es Cristo. Y quiero compartir una definición un poco teológica para aquellos que quieren tener claro por qué celebramos la Navidad. Escucha esto. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra y se encarnó en la persona de Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte en la cruz. Guarda esa definición en tu corazón. Lo que quiero decir es que la Navidad se trata de Dios. Esto no se trata de nosotros, ni siquiera de los niños. Es que la Navidad es el tiempo para los niños. No. La Navidad se trata de Dios. Y si tú tienes comida y ropa y todo eso, y tienes pesebre, y tienes árbol, y tienes luces, lo cual no es malo, pero no hay lugar en tu vida para Dios, ese no es el sentido de la Navidad. Yo quiero que a la luz de la palabra de Dios consideremos otros personajes de la primera Navidad que se la perdieron. Y al considerar a estos personajes, quiero que respondamos la pregunta tú y yo. Y la pregunta es, ¿qué hacer para no perder la Navidad? ¿Qué hay que hacer para no perder verdaderamente la Navidad? Y dígale a alguien que esté allí contigo viendo este mensaje, necesitamos entender el verdadero significado de la Navidad. Si no queremos perdérnosla, debemos entender cuál es el significado. Y quiero empezar por un grupo de personas que se perdieron la primera Navidad. Y estoy hablando del pueblo judío. Los judíos se perdieron la Navidad. Y esto es muy curioso, porque el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios a través de Abraham. Y Dios a los judíos les prometió de manera especial que iba a venir el Mesías, que el Salvador del mundo vendría un día. Y vino y ellos se lo perdieron. ¿Y por qué se lo perdieron? Porque estaban ocupados en sus ritos religiosos, estaban ocupados en tantas cosas que se lo perdieron. Realmente ellos se lo perdieron por algo que si tú y yo no nos cuidamos, lo podemos perder, y es por la ignorancia. Así que si no queremos perdernos la Navidad, lo primero que tenemos que hacer es combatir la ignorancia. El pueblo de Dios
El pueblo judío se la perdió, con unas pequeñitas excepciones, y quiero que las veamos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Mira esto. El Señor en su soberanía escoge a los pastores para anunciarles ese gran hecho histórico de la Navidad. Y los pastores son un pueblo o eran parte del pueblo de Israel, pero eran de la clase social más baja. Eran considerados impuros, inmundos. Ellos no podían participar en el culto porque nunca cumplían con los protocolos de bioseguridad religiosa. Eran considerados por la religión judía como los inmundos, porque siempre estaban allí cuidando las ovejas. Sin embargo, el Señor los escogió a ellos. Y sabemos que ellos fueron y no se perdieron la Navidad. En el versículo 20 dice: los pastores regresaron glorificando a Dios y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Se lo perdieron los judíos, excepto estos impuros pastores. Y también se narra de otros dos personajes que no se lo perdieron. En el capítulo 2 de Lucas también, en el versículo 25, se nos habla de un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo y devoto, y que, como todos los judíos, aguardaba con esperanza la redención de Israel. Y ese día el Espíritu Santo lo impulsó y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Imagínense la escena. Ya Jesús ha nacido. Jesús tiene 40 días. Ya lo han circuncidado y lo llevan al templo para presentarlo. Y estando ahí, Simeón, impulsado por el Espíritu, descubre que ese bebé que lleva José y María, envuelto en pañales, es el Mesías. Y cuando Simeón lo ve, dice: ahora sí puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Mesías. No se la perdió. En ese mismo lugar había otra mujer llamada Ana. Era una profetisa. Era una mujer que, siendo joven, se casó. Duró 7 años casada, pero quedó viuda. Y a partir de ahí duró 84 años. No se volvió a casar y se la pasaba en el templo sirviendo a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones. Y en el versículo 38 dice: llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención. Oiga eso. Todos esperaban la redención, pero no hicieron nada. Se la perdieron. Los judíos que tantos años lo anhelaron, se lo perdieron. Solo estos tres, Ana, Simeón y el grupo de pastores. Qué triste, ¿no le parece? De hecho, lo que uno lee en los evangelios es que la gente que más le fastidió a Jesús, que más le fregó la vida, fueron los religiosos. La gente judía fueron los que más le hicieron la vida complicada. ¿Por qué? Por su ignorancia. Aunque conocían la religión, aunque conocían las normas, nunca se preocuparon por conocer al Señor y al Salvador. De hecho, cuando ya el Señor empieza su ministerio y un día le pregunta a sus discípulos, en cierto lugar por allá llamado Filipo, le dice: oigan, muchachos, díganme, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
¿qué dicen los judíos de mí? Eso está por allá en Marcos 16:13. Y entonces la respuesta de ellos en el versículo 14 es, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Mira, el pueblo judío no pudo aceptar al Señor, porque el Señor no encajó dentro de su estructura religiosa. Y cuando probablemente lo escucharon predicar ese sermón del monte, dijeron, menos, este no encaja. Se parece a algunos cristianos evangélicos que conozco, que Jesús no les encaja por ningún lado, que realmente están como incómodos y molestos. ¿Por qué? Debido a su ignorancia. Debemos tener mucho cuidado, porque a veces confundimos religión con salvación. Y hay personas que son religiosas, que tienen religión, pero que no tienen una relación personal con Dios y viven en ignorancia. Por eso, quiero animarte a que tomes en serio la lectura, el estudio, la meditación de la bendita y eterna palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a librar de la ignorancia religiosa, de la ignorancia espiritual, de la ignorancia bíblica. ¿Cuántas personas hoy en día presumen de ser cristianas, pero realmente están en ignorancia y se están perdiendo la Navidad? Un segundo grupo que se perdió la primera Navidad fueron los romanos. Así como lo oyes, los romanos se perdieron la primera Navidad. Y lo curioso es que cuando uno lee el texto bíblico, fueron los romanos los que Dios usó para que pudieran cumplirse algunas profecías. Por ejemplo, la profecía de Miqueas capítulo 5 de que el Mesías tendría que nacer en Belén fue impulsada por el emperador Augusto. En el capítulo 2 de Lucas dice la Biblia, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó siendo Cirenio gobernador en Siria. Curioso, los romanos usados por Dios para que se cumplan las profecías. De hecho, uno se puede imaginar que cuando hacen el censo y llegan a golpear allí a la casa donde probablemente ya estaba José y María, porque ellos no se quedaron en el pesebre para siempre, y llegan allí y preguntan, bueno, el nombre del papá José, el nombre de la mamá María, y lo vieron, pero no lo reconocieron, no se dieron cuenta quién era. La Biblia no lo dice, pero no lo contradice. Y yo me puedo imaginar a Jesús en su adolescencia, juventud, relacionándose con soldados romanos, sufriendo el rigor de este imperio que los tenía subyugados y dominados. Finalmente, por allá, a los 30 años, Jesús tiene que comparecer ante Poncio Pilato. ¿Y quién era? Pues era el gobernador romano de Judea. Y este Pilato estuvo a esto de conocer al Salvador, pero se lo perdió. De hecho, fueron los romanos los que ejecutaron a Cristo en la cruz del Calvario. Por allá, en el capítulo 28, se nos dice que una guardia romana fue colocada para cuidar la tumba de Jesús. Pero Jesús resucitó, se levantó de la tumba. ¿Y sabe qué hicieron los romanos? Al mejor estilo moderno, se inventaron una fake news. ¿Qué es eso? Una noticia falsa. La fake news que ellos se inventaron está por allá en Mateo 28:13. Dice la Biblia, y les encargaron, digan,
Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Siga leyendo. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Qué triste. Esta es la versión, la fake news, la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los romanos se inventaron una mentira. La mentira es que Él no resucitó, sino que los discípulos se robaron el cadáver. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Como dice mi sobrinita, ¿cómo iban a tener ellos poder para hacerlo? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué los romanos se perdieron la primera Navidad? Por causa de su idolatría. Porque al igual que los judíos, Jesús no encajaba dentro de su panteón de dioses. Ellos eran tan idólatras que para este tiempo ya habían construido el culto al emperador. El César era el máximo y el supremo Dios, un Dios que ellos adoraban. Así que si no quieres perderte la Navidad, en segundo lugar, debes combatir la idolatría. Tienes que combatir la idolatría. Y es cierto que el mundo actual pues no tiene los dioses que tenían los romanos de toda esa mitología griega de la que se hacen tantas películas, pero hay unos ídolos más modernos, como el dinero, como el consumismo, como el placer, como el sexo, como la belleza, como la fama, como el poder. Todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón del ser humano. Todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, eso es un ídolo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Tenemos que rechazar cualquier ídolo porque en nuestro corazón Jesucristo, el que nació en el pesebre y el que murió en la cruz, tiene que ser el único y verdadero Dios. Y en esta Navidad usted puede tener regalos, puede tener comida, una gran cena, tener un árbol bien iluminado, puede tener todo eso. Pero si Cristo no es el único Dios verdadero en tu vida, te vas a perder la Navidad. Por eso debemos combatir la idolatría. Pero un tercer grupo de personas que tristemente se perdió la Navidad, pues fueron los paisanos del Señor Jesús. Porque Jesús, probablemente cuando tenía 2 o 3 meses, sus padres regresaron a la tierra de origen, es decir, a Galilea, más exactamente a Nazaret. Y allí los vecinos de él tuvieron que darse cuenta que este niño era un niño particular, era un niño especial, era un niño totalmente diferente. Los vecinos probablemente dijeron, este niño tiene algo especial. De hecho, y la Biblia lo narra, a los 12 años cuando Jesús fue a presentar su examen para ser un hijo de la ley, el Bar Mitzvah, pues los doctores de la ley quedaron sorprendidos de ver cómo este niño, este adolescente ya conocía tanto. Pero aún así no lo reconocieron. No lo entendieron. No supieron quién era él. Por eso por allá en el capítulo 4, cuando Jesús decide mostrarle a su pueblo, a sus paisanos, su verdadera identidad, pues mire la reacción.
Dice la Biblia en el capítulo 4, en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles, comenzó a predicar. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras. Es que estaban escuchando al mejor predicador de toda la historia. Impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Pero mire la pregunta que se hicieron. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. ¿No es este? Es decir, a ellos les costó trabajo aceptarlo. ¿Sabe por qué? Por el exceso de confianza, por la mucha familiaridad, porque probablemente estaban acostumbrados a verlo y aunque veían que era un joven especial, pero probablemente, y permítame especular, le decían: ¿qué hubo, chino? ¿Dónde está su papá? Ya me arregló la mesa y el mueble ya me lo hizo. Oiga, chino, le encargo. Como mucha confiancita, ¿cierto? Y entonces eso les llevó a algo terrible. Y es que cuando Jesús en la sinagoga dice: yo soy el Mesías, pues ellos no le creen. Y ese es el tercer peligro que tenemos que combatir. El peligro de la incredulidad. Tenemos que combatirlo. ¿Y de dónde surgió la incredulidad en este pueblo? Pues la incredulidad surgió sencillamente por el exceso de confianza, por la familiaridad. Eso hizo que no creyeran en él. Y es que escúcheme, cuando usted ha oído algo muchas veces y no toma una decisión, esa familiaridad se puede convertir en desprecio, se puede convertir en incredulidad. Jesús estaba sorprendido. Mira cómo lo dice Marcos en el capítulo 6, versículo 6. Dice: y él, hablando del Señor, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Porque, óigame, si había alguien que tenía que haber creído en él, pues eran sus vecinos. Porque él les dio evidencia, pero no creyeron. Por eso en Mateo 13:58 el texto dice: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. El exceso de confianza, la mucha familiaridad puede hacer que nos perdamos la esencia de la Navidad. Es mejor responder cuando estamos sensibles. Y escúchame, padre, madre, que probablemente y erradamente dices: es que mi niño nació siendo cristiano. Mentira de toda mentira. Ningún ser humano nace siendo cristiano. Ni el hijo del pastor más pastor. Todos, tarde o temprano, tenemos que tomar una decisión por Cristo.
Y esto que voy a decir lo digo con tristeza. ¿Cuántas personas hay hoy que crecieron en un ambiente cristiano, que cuando tú les hablas la historia de la Navidad, se la saben y mejor que tú? Conocen todos los detalles, pero tienen un corazón endurecido por la incredulidad. ¿Por qué? Porque fueron hijos de creyentes, pero nunca fueron hijos de Dios. Porque tienen el conocimiento, pero nunca se convirtieron, nunca llegaron a tener ese encuentro con Dios. Y sabe, eso hace que el corazón se endurezca. A mí me da tristeza oír, ver y saber que personas que crecieron en nuestra iglesia hoy tienen un corazón endurecido, que odian el evangelio, que odian la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pues mira aquí los de Nazaret. Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Personas que aunque crecieron en una iglesia y saben la historia de la humanidad, han creído en falsas noticias. Hasta las han creado y las difunden como, no, la marihuana recreativa, el sexo libre, el aborto no es pecado, el feminismo está bien. Eso no hay cielo, todo lo que hay es la vida en la tierra. Comamos y bebamos que mañana moriremos, o el opuesto. No, eso finalmente Dios es tan bueno que todos los que mueren van al cielo. Puras fake news, mentiras que se han inventado y se las han tragado. No, hay algunos que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¡Qué estupidez! Eso no puede ser, eso es incoherente, no va con el texto. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Yo oro a Dios por ellos. Yo oro a Dios por esas personas, para que no caigan en ese vacío terrible. Hay muchas maneras de perder la Navidad. El consumismo, el miedo, la indiferencia, la ignorancia, la idolatría, la incredulidad. Y a mí me parece que lo peor de todo, el peor de todos, es la incredulidad. No hay un peligro más fuerte, porque hay gente que conoce la historia de la Navidad, pero sencillamente su corazón, por la razón que sea, se ha endurecido y se niegan a creer en Cristo. Jesús lo dijo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue creado, pero el mundo no le conoció. Pero ojo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los 17 años de edad, hace ya muchos años, por cierto, le entregué mi corazón a Cristo. Y desde ahí tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Por eso celebro la Navidad, porque entiendo el verdadero significado. Y yo no sé si de repente en este día me está escuchando alguien que creció conociendo la historia de la Navidad, pero que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Hoy es el día para que tomes esa decisión. Hoy es el día para que lo hagas, para que no te pierdas más el sentido verdadero de la Navidad. Porque cuando tú recibas a Cristo, cuando tú le rindas tu vida a Él, entenderás el verdadero sentido de la Navidad. Entenderás que la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra y se encarnó en la persona de Jesús
para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte en la cruz. El día que tú le rindas tu vida a Dios de verdad, el día que realmente te entregues por completo a Él, vas a entender que quien a Dios la vida ha rendido, a la Navidad le encuentra sentido. Quien a Dios la vida ha rendido, a la Navidad le encuentra sentido. Vamos a orar. Y te quiero invitar, si te es posible, a colocarte de pie. Y vamos a hablar con Dios. Y vamos a hablar de corazón con Él. Allí donde estás, levanta tu voz, levanta tus manos al Señor y habla con Él. Dile a qué te comprometes, qué decisión tomas, qué cambios haces en tu vida a partir de hoy. Señor, en esta tarde te damos gracias por el regalo de la vida. Pero sobre todo te damos gracias por el regalo de Jesús, por haber dejado tu trono para venir a esta tierra y encarnarte y ser nuestro vecino y ser uno de nosotros. Gracias por ese amor tan grande. En esta hora, Señor, te pedimos perdón porque hemos sido ignorantes, porque no te hemos conocido como debemos. Te pedimos en esta hora que nos des un amor especial por tu palabra y que a través de tu palabra, Señor, podamos realmente conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Que entendamos que esto no se trata de conocer una religión o una doctrina, que es más que eso, es conocerte a ti, amado Dios, amado Señor Jesús. También te pedimos en esta hora que nos ayudes a ser radicales y a no tener ídolos en nuestro corazón. Que en nuestro corazón tú seas el primero, el único, el más especial. Señor, y por sobre todo, que nos guardes de la incredulidad, de endurecer nuestro corazón. Que nos guardes, Señor, de la incredulidad. Porque así como las personas se salvan por creer, se condenan por la incredulidad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo espero que tú entiendas cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y no quiero terminar este tiempo sin dar antes la oportunidad para que aquellos que de repente se están conectando por primera vez, o aquellos que, como ya lo dije, crecieron en un ambiente cristiano, pero nunca le han entregado su vida al Señor, que lo hagan hoy. Que tomen esa decisión radical que puede cambiar y transformar sus vidas para siempre. Si ese es tu deseo, quiero guiarte en una oración. Quiero que con todo el corazón y muy sinceramente digas conmigo: Señor Jesús, gracias por haber venido a este planeta. Gracias por nacer en ese pesebre, por morir en la cruz. Hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la persona
que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y lo hiciste de todo corazón, permíteme felicitarte. Has tomado la mejor decisión de la vida. Ahora te quiero animar a que escribas un mensaje al teléfono que aparece en pantalla, al 314-297-4144. Queremos enviarte el curso bíblico Los grandes interrogantes de la vida. Queremos animarte a que crezcas en esta relación con Dios. No es religión, es relación. A que ores cada día. Orar es hablar con Dios. A que leas la Biblia, la palabra de Dios, y a que te sigas conectando con esta tu iglesia virtual, esta tu iglesia que te ama y te da la bienvenida. Bien, amados, ya saben los anuncios para estos días. No se pierdan este 24. Tengo un mensaje de Navidad que usted tiene que escuchar, que tiene que compartir con otros. Invite a otros a conectarse el 24 a las 7 de la noche. Pero en la mañana a las 6 vamos a estar orando y clamando. Así que no se lo vaya a perder. Déjame orar por ti. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de vivir. Gracias por el regalo de la salvación, de la vida eterna. Yo te pido, Señor, que en este fin de año protejas la vida de mis hermanos. Guárdalos del pecado, guárdalos de la maldad, guárdalos de la ruina. También guárdalos de la enfermedad del COVID-19, guárdalos. Y permíteles tener un fin de año lleno de tu presencia, lleno de tu protección y lleno de tu provisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. ¿Sabes? Lo que más voy a extrañar este 24 es tu abrazo. Es lo que más voy a extrañar. Pero ya habrá tiempo. Por favor, cuídate. Están en mi corazón y en mis oraciones. Nos vemos pronto. Chao, chao. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.